Buenas noches. Llegué a Madrid a finales de octubre, huyendo del final de un matrimonio y de un trabajo que me consumía. Lo que me trajo fue una vacante en un estudio de edición en una productora de documentales cerca de Tribunal. La promesa era simple: contrato de 1 año, sueldo decente, tiempo frío para enfriar la cabeza. Me dije a mí mismo que era solo eso: trabajo y silencio. No vine a buscar un bonito recomienzo, mucho menos historias para contar en el bar. Y por eso acepté rápido el primer piso que cabía en mi bolsillo. El edificio quedaba en la calle de la Madera, fachada estrecha, balcones con barandales antiguos, las persianas de madera gastadas dejando pasar franjas pálidas de luz nocturna. En el anuncio, el dueño del inmueble fue honesto: estudio interior reformado. Interior significa que la ventana da al patio interno, ese pozo vertical compartido por decenas de apartamentos donde el sonido de cubiertos, lavadoras y discusiones familiares sube como vapor. A mí me pareció acogedor. El estudio tenía un techo alto, una pared con azulejo hidráulico y una cama de hierro arrimada en la esquina. No era una cama matrimonial de verdad, era lo suficientemente ancha para 2 personas que no se tocan. El colchón tenía una leve hendidura en el medio, señal del tiempo y del peso de alguien desconocido. Pensé, normal. La portera, doña Puri, me dio las llaves en una bolsita con un llavero de la Virgen de la Paloma. Tenía manos pequeñas y uñas cortas. Respete el descanso, dijo sin mirarme, como quien recita una regla del condominio. Yo reí, sin gracia, y respondí en portuñol que sí, claro, nada de fiestas. Ella asintió, secándose las manos en un trapo. No me refiero a los vivos, murmuró, casi como si hubiera escupido la semilla de una fruta amarga. Yo entendí mal a propósito. El cansancio de la mudanza da ese derecho. La primera noche fue limpia. Yo tenía los fantasmas comunes: desempacar, encontrar adaptador de enchufe, buscar un Mercadona abierto, esa burocracia de la supervivencia. Dormí como un animal, sin sueños. Me desperté tarde, un domingo de cielo blanco, las manos heladas fuera del edredón. Tomé café negro en un vaso de vidrio y apoyé la frente en el alféizar de la ventana, escuchando a una pareja discutir en andaluz en el patio. El mundo cabía en esa punzada sonora. Gente viviendo, yo recomenzando. Alquilé esa sensación por unas horas y ya me fue suficiente. El lunes abrí la cama como quien abre un sobre. Sábana bajera estirada, la de arriba doblada en la punta, almohada en diagonal mía, un gesto sin poesía. Salí temprano. En el trabajo me dieron un cubículo y un proyecto sobre conventos desactivados. Sonrío del destino metiéndose a guionista. Pasé el día entero cortando escenas de monjas ancianas mirando a ventanas azules. Cuando volví, eran casi las 10 de la noche. Yo tenía hambre y esa prisa de acostarme y vivir la nada. Abrí la puerta del estudio y todo estaba exactamente como lo dejé. La taza en el fregadero, el abrigo en la silla, la maleta abierta en el suelo. Y aún así, había una diferencia tan clara como invisible: la cama. El edredón tenía una ondulación en el centro. No era desorden, era una cima y un valle. Un dibujo del peso de un cuerpo que acababa de levantarse. Me quedé parado en el umbral, conteniendo la respiración como si eso me diera mejor visión. Crucé el cuarto despacio, toqué con el dorso de la mano. La temperatura me hizo aspirar con fuerza. Tibio, no el tibio de un cobertor grueso en un ambiente frío. Era ese tibio que solo existe cuando un cuerpo calienta la tela, y al salir, deja un intervalo de minutos antes de que el aire haga su trabajo. No dije nada en voz alta, solo pensé en ciencia. El sol no entra aquí. La calefacción ni siquiera está encendida. La ventana quedó cerrada. Los pensamientos técnicos se resbalan cuando sientes algo así. Fue necesario un truco infantil. Giré el lado del edredón, como si eso diera vuelta a lo sucedido. En los días siguientes, empecé a reparar. No quería, pero reparar es una forma de defensa. El martes volví más temprano. La cama otra vez tibia, y la almohada con un hundimiento distinto al mío. No por la forma en sí, sino por la dirección. Yo siempre duermo de espaldas a la pared. Un hábito de infancia. Miedo a la ventana.
Esa marca era de alguien que descansó mirando hacia la ventana, como si esperara a alguien llegar por el patio. El miércoles encontré un cabello en la sábana. ¿Sabes cuando un detalle desarma todo? El cabello era oscuro, largo, pero gastado, como hilo antiguo, sin brillo. Yo vivo solo. No recibí a nadie. Yo no tengo ese largo. Sujeté el cabello entre el pulgar y el índice, y noté que se deshacía al tacto, como seda vieja. Puedes estar pensando en explicaciones. Yo también pensé. Confronté lo obvio. La inmobiliaria tenía una copia de la llave. La portera echaba un vistazo. Alguien usaba mi estudio para encuentros rápidos mientras yo trabajaba. Fui a la administración del edificio con un humor que finge valentía. El funcionario, un hombre de mediana edad con una barriga honesta y olor a aftershave, me escuchó sin reír. Dijo que nadie entra en un apartamento alquilado sin aviso, que las llaves acompañan el contrato con un registro, y que debía cambiar el cilindro si me sentía inseguro. Es Madrid, chico, no pasa nada si lo cambias, concluyó como quien habla del clima. Compré el cilindro en la ferretería, volví, lo instalé con tutorial de YouTube, y me sentí protegido por el rito de los tornillos. El jueves salí de casa ya con un plan. Arreglé la cama como el algoritmo ordena datos. Sábana estiradísima, edredón alineado con el suelo, almohada centrada y, detalle crucial, espolvoreé harina de trigo en una película fina a lo largo de los bordes, casi invisible. No se trataba de huellas, se trataba de cualquier interrupción en esa piel blanca. La idea era tonta, sí. Yo necesitaba algo tonto para dormir en el trabajo sin temblar. Por la noche, cuando volví, fui directo a la cama sin encender las luces. La ventana dejaba entrar un haz de la fachada opuesta. La superficie parecía intacta. Encendí la lámpara. La harina estaba ahí, impasible. Y, sin embargo, bajo el edredón, el mismo tibio. La escena me hizo reír de nervios. Era ridículo creer que la harina atraparía el mundo invisible. Limpié todo con la mano abierta. Me acosté y dormí mal. Existe un momento en que uno deja de negar y empieza a negociar. El viernes por la tarde, doña Puri me detuvo en el portal, su manecita firme en mi brazo. Vio la pegatina en la puerta, la de silencio. Le dije que sí, que llego tarde, pero que tengo cuidado. Ella me miró como quien toma la fiebre. No haga ruido después de las 12. Hay quien descansa a esa hora. Yo, automático. No se preocupe, soy tranquilo. Ella entrecerró los ojos. No, hombre. Me refiero a los que ya no pagan comunidad. Sonrió sin gracia, como quien sabe el peso de su propio humor. En ese instante, el ascensor se abrió. Un señor con bastón entró y, al verme, bajó ligeramente el rostro, como si yo fuera algo que se evita encarar a la luz del día. Ese fin de semana, intenté pasar el mayor tiempo posible fuera. Caminé por la Gran Vía, me senté en el Retiro, comí un bocadillo grasiento en la plaza y volví tarde. Era 00:30 cuando abrí la puerta. El estudio olía a algo que no sentía desde niño. Durazno en almíbar. Ese olor habita una parte de la memoria que no tiene contraseña. Es el olor de la despensa de mi abuela. Es dulce y viejo al mismo tiempo. El olor venía de la cama. Tiré del edredón con fuerza. Las sábanas estaban levemente húmedas, no de sudor, sino de esa humedad fría que la tela toma cuando no se seca bien en invierno. No le puse nombre en el momento, solo hice lo que mi cuerpo mandó. Enrollé el edredón, lo tiré al suelo y empecé a cambiar todo. Sábana, funda, cubrecama, el gesto asustado del dueño de casa. En la almohada, prendido en el cierre de la funda, encontré otro cabello, esta vez corto, canoso, duro como alambre. Metí todo en una bolsa de basura, bajé corriendo y lo arrojé al contenedor de afuera, respirando el aire cortante como si el frío fuera a curarme. El domingo compré un juego de cama nuevo, demasiado caro para lo que yo ganaba, y volví con la sensación de que estaba comprando silencio. Arreglé con cuidado obsesivo. Escribí en un cuaderno la hora en que cerré la puerta, 19:12, y la hora en que volví, 22:47. Ninguna diferencia aparente. Casi di las gracias. Casi pedí perdón por haberme asustado. No es que uno quiera lo fantástico. Lo que no se soporta es la duda.
Lunes, misma rutina. Martes, igual. El miércoles, olvídalo. El miércoles fue cuando ocurrió algo que parece simple, pero que pienso todos los días. La marca del rostro. Había dejado la almohada en diagonal, apoyada en la cabecera de hierro, funda lisa y estirada. Cuando volví, había en la tela la marca clara de una faz, no un rostro dibujado como en película, sino la cartografía del uso, un semicírculo más mate donde la piel reposa, una mancha de aceite humano que la tela absorbe con el tiempo. No era una marca antigua, era reciente y localizada, y el resto de la almohada permanecía virgen. Eso me desmontó más que cualquier ruido nocturno. Fui al baño y me miré la cara en el espejo. La barba sin afeitar, las ojeras. Comparé mentalmente los contornos. La marca en la almohada era más pequeña. La persona, si era persona, apoyaba la tela con delicadeza, como quien no tiene peso o no quiere perturbar. Dormí en el sofá esa noche, un sofá cama torcido que amenazaba con tragarme. Me desperté con el ruido de los platos desde el patio y con la sensación infantil de haberme librado de algo por haber cambiado de lugar. El cuerpo cree en la geografía, la cabeza no. En el trabajo iba cada vez más lento. Pausaba las entrevistas de las monjas solo para escuchar el ambiente captado por los micrófonos. Pasos, respiraciones, ese paño sonoro que solo notas cuando el corte falla. Empecé a oír mi cuarto en esos audios. No tiene sentido, lo sé, pero cuando algo te ocupa, pasa a enmarcar el mundo. Quizás pienses, pone una cámara, listo, lo pensé. Bajé una app tonta de vigilancia, esas que usan el propio portátil como cámara, y dejé grabando en timelapse, apoyada en el armario, cámara apuntando a la cama. Simple, salí, trabajé, volví. Me senté frente al ordenador con la reverencia de quien abre un examen. La línea de tiempo mostraba 9 horas comprimidas en 20 minutos. Di play. El cuarto oscurece, aclara, oscurece. La luz del patio parpadeando rítmica. Nada. Avancé. Nada. Casi al final, a las 19:03, sucede. El edredón hace un gesto pequeño, lo juro, como si alguien hubiera hundido los dedos tirando del borde hacia el pecho. Es 1 milímetro de movimiento. Hay que conocer tu cama para entender lo imposible. Pausé. Fui cuadro a cuadro. El borde avanza y retrocede 2 veces, como cuando cualquier persona, acostada de lado, tira la cobija hasta la barbilla. No hay cuerpo, no hay sombra, solo la tela obedeciendo un mando que no es visible. El archivo pesa 480 MB y hace temblar las manos de quien mira. No se lo enseñé a nadie. A la mañana siguiente decidí hacer una experiencia que ningún adulto equilibrado hace sin sentir vergüenza. Me acosté en la cama con el grabador del celular encendido y susurré al vacío, en portugués, como quien habla a un animal asustado. Dije que entendía la necesidad de dormir, que estoy de paso, que podemos compartir horarios, que salgo a las 9 y vuelvo a las 7, que si hace falta duermo en el sofá los días en que tú estés cansado. Dije tú, como quien ensaya un pronombre para perforar una burbuja. Sé cómo suena, pero lo dije, y dormir en el sofá se volvió costumbre. Fue por esa época que los vecinos empezaron a mirarme como si fuera una lámpara que parpadea. En el ascensor, una mujer con un cochecito apretó al niño contra el pecho cuando subí. No fue miedo a mí, fue cuidado contra el aire que me rodeaba. En el patio, un hombre tendía ropa en silencio, y, sin voltear la cabeza, dijo, «En ese piso siempre hace frío, incluso en agosto». Quise responder, preguntar, ¿quién vivió ahí? Pero las palabras se me quedaron pegadas por un instinto de no hurgar la herida ajena. Pedí cita con un médico de cabecera. Por decoro, conté de la desidia, los dolores de cuello, la melancolía que parece fermentar detrás de los ojos. Pidió análisis y recetó vitamina D. Salí con una bolsita de sol embotellado. En la esquina compré un calefactor eléctrico, de esos que queman la factura de la luz. Lo puse al máximo. Cerré todo. Hice del estudio un desierto seco. Por la noche volví y puse la mano en la cama. Tibia. Siempre tibia. El calefactor no explicaba el óvalo estampado en la sábana, ni la funda con el mapa de un rostro que no era el mío. Me senté en el suelo y lloré.
No de miedo, sino de humillación. Hay una vergüenza en perder argumentos frente a lo que no puedes tocar. A esas alturas ya había aceptado que el problema no era el edificio, ni Madrid, ni el pasado de nadie. Era mi presencia desplazada, la forma en que ocupaba el lugar de otros. Cuando alquilas algo que fue la vida de alguien, firmas una convivencia con restos. Hay camas que son como tumbas. Cualquier sábana se vuelve mortaja. Esto no es poesía barata, perdona. Es que no tengo otra manera de decirte que empecé a entender el mensaje. Yo era el intruso. Y el intruso tiene que aprender a pedir permiso. El viernes por la noche me quedé en el trabajo hasta tarde, editando una secuencia de clausura. Las monjas hablaban de votos y renuncia. Y yo, ridículo, lloré en el cubículo, porque me di cuenta de que quería un convento. Reglas, horarios, autoridad. Quería a alguien que señalara un pizarrón y dijera dónde duermo y dónde no duermo. ¿A qué horas? ¿Con quién? Cualquier cosa que me quitara la obligación de elegir una cama invisible. Volví a casa alrededor de las 2 de la mañana. Las calles estaban húmedas. Madrid tiene ese olor a piedra lavada por la noche. En el portal, la luz de presencia se encendió con un pequeño retraso, y en ese retraso vi mi reflejo en el vidrio de la puerta, pálido, los hombros caídos, la llave temblando en la mano. Subí por las escaleras. Cada tramo tenía un eco distinto de mi paso, como si los pisos respondieran con voces diversas. Abrí la puerta del estudio. Silencio sólido. Fui hacia la cama sin encender las luces. Toqué la sábana. Caliente. No tibia, caliente. Como piel. Retiré la mano rápido, como quien toca una plancha. Un perfume salió de la tela, ya no de durazno sino de colonia antigua, de barbería. Quedé inmóvil, intentando escuchar cualquier respiración que no fuera la mía. Nada, solo mi corazón en los dientes. Doña Puri tocó la puerta a las 8 de la mañana del sábado. Abrí con la cara de quien durmió de pie. Ella miró por encima de mi hombro, secamente, como quien comprueba una pintura que se despinta. Habla bajito cuando llegue de madrugada, por favor, prometí. Antes de irse, apoyó la mano en el marco y habló sin dramatismo. Aquí no estamos nunca solos. Y entonces, por primera vez, me miró a los ojos. La cama aprende el peso. No reí. Entendí. Te voy a contar el último detalle de la semana, el que sembró lo que vendría después. Compré una etiqueta de tela, de esas para bordar el nombre para la lavandería, y cosí mal y de cualquier manera en la esquina de la sábana. M, la inicial de mi nombre. Un gesto idiota para decir es mío. El domingo salí a caminar y dejé la cama hecha con precisión militar, la etiqueta vuelta hacia la pared. Por la tarde, cuando volví, no tuve que tocar nada, bastó con mirar. La etiqueta estaba vuelta hacia mí, girada como quien se vuelve para mirar a quien llega. Es un pedazo de tela, lo sé, pero algo lo manipuló como quien marca territorio del lado de acá. Fue en ese instante preciso, con la luz gris de Madrid filtrada por las persianas y la etiqueta apuntando a la puerta, que entendí el alcance de lo que pasaba. Yo creía que la presencia dormía cuando yo no estaba. Y si, en realidad, era al revés, si ella solo se acuesta cuando yo salgo porque es el único momento en que esa cama vuelve a ser suya, y cuando llego, lo que hace es lo mismo que yo, levantarse, ceder, arreglar la etiqueta para que yo la vea y aprenda. No es una invasión, es un turno. Y yo, por arrogancia de sobreviviente, llamé fantasma a lo que quizá es solo convivencia. Tuve que sentarme en el suelo otra vez, la espalda contra la pared fría, delante de esa pieza de hierro que me mira como un animal. La cama sabe, la casa sabe, y yo, que vine en busca de silencio, me convertí en otro ruido dentro del pozo del patio. Así empieza, no con gritos, sino con la sensación persistente de que todo, absolutamente todo, ya estaba aquí antes que tú, y solo te tolera. ¿Has notado cómo ciertas cosas, cuando se repiten, dejan de ser extrañas y pasan a ser rutina? Eso me pasó a mí. La cama dejó de ser solo un mueble. Se volvió un reloj. Sabía, sin mirar, cuándo había sido ocupada. La sábana lo delataba. La almohada lo delataba. Y peor, mi cuerpo también lo delataba. Empecé a despertarme con dolores que no eran míos. Una presión en el cuello como si hubiera dormido boca abajo.
marcas de pliegue de la sábana en los brazos que no coincidían con la posición en que recordaba acostarme. La sensación más insoportable era despertarme demasiado descansado en noches en las que apenas había dormido, como si alguien hubiera descansado por mí. En el trabajo, el cansancio mental aumentaba. Editaba imágenes de monjas clausuradas y me preguntaba si ellas también tenían que compartir cama con algo invisible. Los compañeros notaban mi distracción. Uno llegó a decir: «Pareces como si compartieras la cabeza con otra persona». Sonreí de lado, pero el comentario me atravesó. Era exactamente eso. Ya no era dueño de mi sueño, ni de mi cuerpo. Empecé a probar límites. Primero, estuve 2 días seguidos fuera. Dormí en el sofá de la productora, inventando ante los colegas que había perdido las llaves. Cuando volví, el apartamento estaba impecable, pero la cama tenía un olor nuevo. No era perfume ni sudor humano. Era como cuando abres un baúl olvidado, un olor a madera cerrada, a ropa guardada durante décadas. Las cobijas estaban demasiado alineadas, como si alguien hubiera intentado arreglarlas por mí, pero no supiera exactamente cómo me gustaban. Esa misma semana decidí volver a dormir en la cama, pero invertí la posición. Cabeza en los pies, pies en la almohada. A mitad de la noche me desperté con el tobillo acalambrado. Al mirar la almohada estaba hundida, no por mi pie, sino como si una cabeza hubiese reposado allí, junto a mi tobillo. El peso invisible compartía el espacio conmigo, adaptándose a mi truco. No grité, no pude. Me quedé inmóvil hasta que amaneció, la respiración corta, como si cada movimiento pudiera delatarme como intruso dentro de mi propio cuerpo. A partir de ahí los vecinos empezaron a actuar aún más raro. La madre con el carrito que antes solo desviaba la mirada ahora cruzaba la calle cuando me veía. Un señor que solía fumar en el balcón se recogía siempre que yo llegaba. Era como si el edificio entero supiera algo que yo ignoraba. Una tarde escuché a una vecina hablar por teléfono en el patio. «Ese chico no va a durar mucho ahí dentro», y colgó sin darse cuenta de que yo la oía. En ese punto perdí el hilo. Empecé a hablar en voz alta con la cama, todos los días, antes de salir. «Hoy te quedas, hoy duermes, vuelvo a las 7». Grabé audios, puse notas en la mesita de noche como si acertara horarios con un compañero de cuarto. Ridículo, pero quería negociar, porque ya no veía a esa presencia como intrusa. Era yo quien invadía. El espacio, el tiempo, el descanso no eran míos. Una noche particularmente fría volví borracho después de beber solo en la Plaza de España. Entré al cuarto tambaleándome y vi la cama hecha con una perfección que nunca lograría. Los pliegues, la tensión de la sábana, la alineación de la almohada, todo exacto. Me senté en el borde y empecé a llorar, con la mano enterrada en la tela. Ya no era miedo, era envidia. Sentía que alguien usaba mi cama mejor que yo, dormía mejor que yo, vivía mejor que yo. A la mañana siguiente encontré algo que casi me rompió por completo. Sobre la almohada había un pliegue nítido, como si un rostro hubiera presionado. Pero no era solo la marca, era el dibujo exacto de mi propia cara, solo que más serena, más descansada, como si existiera una versión de mí que supiera dormir, y yo fuera solo el sustituto. Toqué con los dedos esa marca, y tuve la sensación de estar tocando mi ausencia. Fue en ese momento que empecé a dudar de mí mismo. Sería que, sin darme cuenta, me levantaba de la cama, me acostaba de otra forma, dejaba pistas para mí mismo. ¿O será que yo ya era solo el visitante, el cuerpo temporal, y la cama me devolvía poco a poco el derecho al verdadero dueño? Las horas en el trabajo se volvieron un borrón. Me sorprendía mirándome al vacío, repitiendo mentalmente: ¿quién está durmiendo en mí cuando no estoy? Ya no me preocupaba solo la cama, me preocupaba mi cuerpo. Y esa es la peor parte de la historia. La sensación de que, en cualquier momento, podría volver a casa y encontrar no solo la cama ocupada, sino a mí mismo, acostado, respirando en paz. No voy a fingir que fue valentía, fue cansancio. Cansancio de medir almohada, de negociar con notas, de respirar despacio para no despertar a quien descansa. Es preocupante cuando el miedo pierde aliento y solo queda método. Y el método no te salva de lo que vive debajo del método.
Así que decidí hacer aquello que había evitado desde el primer día, quedarme, a propósito, en su horario. Era un martes sin nada especial, cielo bajo sobre Malasaña, los toldos goteando una lluvia indecisa. Salí de casa por la mañana, fiché, edité media docena de planos de monjas barriendo claustro. Volví a las 6:20, dejé la mochila en el suelo y no encendí la luz. Fui directo a lo importante. Arrastré el sofá hasta la cocina, dejé la cama arreglada con esa dulzura protocolar, sábanas sin arrugas, etiqueta M, alineada, y me acurruqué detrás de la encimera, en un ángulo ciego de la puerta del cuarto. En el bolsillo, la grabadora del celular corriendo. Yo quería registro, pero en el fondo quería un testigo para mí mismo, para cuando después la cabeza decidiera llamar delirio. Tardó, o mejor dicho, tardé en admitir que había comenzado. No hay puerta que se abre sola ni niebla. Hay el tipo de silencio que se come a los demás ruidos. El patio se volvió lejano. Las conversaciones de olla fría. Los cubiertos golpearon de otro modo. La cama no se movió. El aire cambió. ¿Sabes cuando levantas el cobertor y entra esa burbuja de calor tibio que es solo tuya? Fue eso en el cuarto, solo que yo estaba afuera. Reconocí el tibio de cuerpo sin cuerpo, y tuve la impresión nítida de que alguien giraba de lado, hacia la almohada. El edredón imperceptible se acomodó. Contuve la respiración hasta sentir dolor en el pecho. La primera voluntad fue hablar, decir, estoy aquí, quédate. Pero yo sabía, no es que lo supiera con la cabeza, mi cuerpo lo sabía, que la etiqueta de esa situación no incluía voz. Así que solo me quedé. 1 minuto, 2, 5... Y como siempre, el miedo empezó a querer disfrazarse de lógica. Es la calefacción, es el peso del edredón, es tu imaginación. Estaba casi levantando el cuerpo cuando llegó la prueba que no quería. El olor. No la lavanda del 89, no el durazno viejo. Otro olor, más urgente y más simple. Piel limpia que todavía no ha encontrado ropa. El olor que el cuerpo tiene en el segundo exacto antes de volverse cama. Ahí entendí que ya había pasado la línea. No estaba probando, estaba invadiendo. Intenté retroceder de puntillas, pero el suelo soltó una queja leve. El edredón hizo un gesto, no fuerte, no teatral, un ajuste de quien escuchó algo y quiere fingir que no oyó. Me detuve. Eso me partió en dos. Una parte quería llorar, la otra quería pedir disculpas como si hubiera abierto la puerta del baño equivocado en un almuerzo familiar. Me quedé hasta que la ausencia durmió. Sí, es eso. No es frase de efecto. Existe un punto en que la cama te dice, ya se hundió lo suficiente. Yo, que edito respiraciones para encajar en documental, reconozco ritmo, y el ritmo allí era de sueño. Fue en ese momento que cometí la tontería que lo cambió todo. Caminé de lado, toqué el borde del colchón con 2 dedos, y sin pensar, dije en voz baja, gracias por aguantarme. La sábana se retrajo lo mínimo. Fue como si alguien encogiera el pie al rozar mi mano. Juro que retrocedí instintivamente, como quien recibe una chispa eléctrica, y mi codo golpeó el armario. El ruido fue pequeño y suficiente. 1 segundo de nada. Y entonces, con la delicadeza de quien no quiere arruinar una despedida, el edredón se alisó solo, nivelando la superficie como lago después de la piedra. El tibio empezó a irse. No desapareció de golpe. Se despegó como adhesivo viejo. Entendí el mensaje. Salí del campo de visión. Di 2 pasos hacia atrás. Y me quedé con la sensación concreta de haber interrumpido algo cotidiano y justo, como cortar la fila de un muerto. Dormir esa noche fue imposible. No estaba asustado. Estaba avergonzado. Me acosté en el suelo de la cocina. Al amanecer me obligué a mover los músculos. Tomé café sin azúcar. Me duché como quien se lava tras entrar en una iglesia con gorra puesta. En el ascensor, el señor del quinto me miró como si yo fuera un vecino de toda la vida. ¿Descansó bien?, preguntó. Tragué en seco y respondí, sí, con un acento que no es mío. Sonrió con un destello breve y completó, se nota en la cara. Me vi en mi reflejo en el acero del ascensor y me llevé un susto. Parecía haber dormido 8 horas seguidas. Es cruel cuando la prueba del poseído es la mejora del poseedor. Intenté compensar.
En la cena de ese día compré 2 cajitas de polvorones en una panadería antigua de la Corredera Alta, una de canela, otra de limón. Las puse sobre la cabecera, con una nota pidiendo permiso, para quienes descansan. Sentí vergüenza de mí mismo, sí, pero necesitaba hacer algo que no fuera medición y disculpa. A las 2 de la mañana, 3 golpes en la puerta. Otra vez. Tac, tac, tac. Abrí medio dormido, esperando otro sobre. No había nada en el suelo. La luz de presencia tardó y, en ese retraso, una silueta cruzó el vidrio esmerilado del portal. No era persona. Era la sombra de las plantas del vestíbulo movidas por el viento. Detrás de ellas, en el reflejo, por una fracción, vi mi propio rostro, acostado, no de pie como yo, acostado, levemente de perfil, con una calma que desconozco. Fue lo bastante rápido como para que pueda negarlo hasta hoy. Cerré la puerta con el gesto automático de quien salva un vaso que casi cae. Cuando volví al cuarto, las cajitas estaban abiertas, no comidas. El envoltorio desplazado, las tapas sueltas. Pensé aire, dilatación, tonterías. Solo que había polvo de azúcar en las puntas de la cabecera, 2 círculos perfectos, como el dibujo de dedos. ¿Sabes cuando un detalle es tan pequeño que te obliga a creer? Soplé el polvillo y hablé en voz alta. Puedes. Yo no como dulce de noche, es tuyo. Sentí una gratitud extraña, una alegría por agradar inexistente, y eso me asustó más que cualquier ladrido en el patio. Yo estaba intentando ser buen anfitrión de lo que no respira. Esa es la parte que nadie te cuenta. Cuando deseas mucho pertenecer a un lugar, te vuelves capaz de ofrecer tu propia ausencia como postre. La secuencia de días que empezó ahí yo la llamaría la semana del espejo. Todo lo que me devolvía imagen empezó a devolverme otra cosa. Cristal del estudio, la superficie oscurecida del microondas, hasta el metal del ascensor. Todos me mostraban un rostro mío que no era solo mío. No es ver fantasma, es notar que la expresión con la que te reconoces no está donde la dejaste. Levantaba la mano para pasarla por el cabello y, en el reflejo, era la otra mano la que subía primero, como si el espejo tardara un segundo en ponerse de acuerdo conmigo. Un desajuste sutil. Empecé a adiestrarme para lo real. Levanta ahora, pisa ahora, mira ahora. Por miedo a perder el mando banal de estar aquí. Una noche de viernes decidí que la negociación con notas tenía que tener un final honesto. Escribí un texto más largo, en un español torpe, y lo dejé sobre la almohada. Decía que me iba, no esa noche, pronto, que me quedé solo un contrato, que entiendo la necesidad del lugar. Pedí que, en ese pronto, sincronizáramos. Yo dormiría 2 días, tú duermes 5, una semana mía, 2 tuyas. Hice un calendario ridículo con X rojas y bolitas. Me odié por eso. Y aún así doblé la hoja con cuidado, porque la vergüenza también pide belleza. Volví del trabajo y encontré el papel en el suelo, con un único trazo a lápiz, una línea horizontal que cubría toda la semana. No era un no, era un no es así. Me senté en el suelo y reí de nervios. El lápiz había dejado un polvillo de grafito en la sábana. Toqué con el dedo, manché la punta. Yo sabía cómo termina ese tipo de conversación, con el más antiguo marcando el ritmo. Pero, mocoso que soy, todavía quise discutir. Fui hasta Puri, la portera, con el papel en la mano. Se lo mostré sin explicar. Ella lo leyó, sin leer. Miró mi rostro, no el papel, y dijo: «Mire, niño, todo arreglo aquí se hace con los ojos cerrados. Si abre los ojos, deja de ser arreglo y vira pelea». Guardé el papel. Quien vive en un pozo aprende el tono del eco. Prometí confrontación, y estoy llegando ahí. Pasó el domingo, al final de la tarde, cuando Madrid huele a agua vieja y pan. Yo volvía con una bolsa de verduras y otra de vasos desechables. Me detuve a contestar una llamada de Brasil en el portal, porque la señal en el estudio es mala, y tardé. Hablé alto, reí fuerte, conté mentiras sobre estar bien. Cuando subí y abrí la puerta sin ceremonia, encontré, en el centro del edredón, algo que no pertenecía a 2025, una camisola masculina antigua, blanco-amarillenta, doblada al medio con un cuidado que da rabia, y sobre ella, un cordel atando una pequeña tarjeta dura, de esas desastre. La tarjeta decía R,
en caligrafía antigua, igual al R, cosido a mano en el borde de la sábana días antes. La prenda olía a jabón de piedra y a plancha caliente. Me quedé quieto con las bolsas en el aire, los tomates casi rodando. Miré alrededor como si alguien pudiera estar apoyado en la pared riéndose de mí. No había nada. Cerré la puerta con el pie. Dejé las compras en la mesa. Toqué con 2 dedos la camisola. Estaba tibia. Eso lo reconozco de lejos. Tiré despacio. Debajo, el edredón aún tenía la marca diagonal de un cuerpo que salió apurado. Pensé en lo que dijo Puri. Arreglo de ojos cerrados. Cerré los ojos y dije, está bien, hoy es tuyo. Me acosté en el suelo. La camisola, sola, se deslizó 1 centímetro. Abrí los ojos por reflejo. Me arrepentí. Sentí que el cuarto entero se tensaba, como cuando uno abre la puerta de la habitación de un hospital en el momento equivocado. Me disculpé en portugués. La camisola se detuvo. El cuarto se relajó un poco. Me dormí. Un sueño de piedras. Desperté con el sonido de mi propia respiración, pero más lenta, más profunda. Era noche cerrada. Una luz lechosa entraba por la ventana. El reloj del microondas mostraba ese 03.17 verde, indecente. Giré el rostro de lado y vi lo que no debía ver. No era una persona, no era una sombra. Era la forma que hace mi ausencia cuando se acuesta. El mismo hundimiento de la almohada que, un día antes, parecía el dibujo de mi cara, ahora tenía ritmo. La cobija subía y bajaba en un pulso que no era el mío. Tuve que tocar para que la cabeza aceptara que eso existía. Estiré la mano por el lateral, debajo del edredón, sintiendo el algodón en la punta de los dedos, hasta que mi nudo falló, y el calor allí no era calor de cosa parada, era calor de sangre. Retiré la mano como quien toca un cable pelado. Y fue entonces cuando ocurrió lo que da nombre a este capítulo. Me vi durmiendo, no yo como cuerpo entero acostado. Vi la parte de mí que sabe descansar sin mí, la parte que aprende hábitos, perfumes, pliegues, la parte que sabe volverse hacia la ventana y escuchar radio antigua. Lo vi sin ojos. Lo vi como quien palpa una sala en la oscuridad, y aún así sabe dónde está la mesa. Sentí el peso de mi cuerpo distribuido de un modo que nunca tuve, con la calma de quien pertenece al objeto en que se apoya. Quise recuperar el lugar, intenté entrar, y fui rechazado afuera de mi propio contorno. La cama dijo, no, sin sonido. Fue un no físico. El edredón se vació una fracción y, por la misma fracción, mi pecho perdió aire. Me arrodillé en el suelo y lloré en silencio. No de miedo, de humillación. Hay humillación en ser sustituible por tu mejor versión. No tengo cómo probarlo. La grabadora en el bolsillo solo captó silencio denso y el ruido del edificio respirando. No hay video, no hay foto. Solo yo, con las rodillas marcadas por el suelo frío y una rabia pequeña de todo lo que vengo llamando respeto. Quise romper la regla en ese momento. Me levanté, encendí la luz, abrí la ventana de par en par. El aire frío entró como cuchillo. Sube, dije, para él, para ella, para el edificio, para la ciudad. Sube y desaparece. La lámpara parpadeó una vez. El microondas se puso en 0. La radio imaginaria del colchón cortó la estación. Entendí que me había excedido. Apagué la luz. Cerré la ventana. Recogí la voz. Pedí perdón. Me tardé demasiado en recordar cómo se pide perdón del modo correcto. Al día siguiente aparecí con flores. Ridículo, sí. Compré a un señor que vende en la esquina. Claveles rojos y una rama de eucalipto. Los puse en un vaso de agua en la mesita. El agua bajó rápido como siempre. El eucalipto perfumó la mañana. Al volver del trabajo, el vaso estaba en el mismo sitio y había, sujeto debajo, un papel doblado que juro no haber dejado. Era un recorte de periódico viejo, de esos de 1989 por la tipografía, con un anuncio de alquiler. Se alquila estudio interior. Silencioso, ideal para una persona. Abstenerse gente ruidosa. Abajo, con bolígrafo, un nombre, Rubén. La R tenía nombre. Recordé la tarjeta de sastre, la etiqueta en la sábana. El anuncio no decía más nada. Lo puse junto a la foto que encontré en el sobre pardo. Rubén existió. Tal vez aún exista en algún pliegue de olor y costumbre.
Pasé la tarde repitiendo el nombre en voz baja, como quien intenta llamar de vuelta una memoria. Rubén. La boca aprende otro peso cuando pronuncia a un muerto. Por la noche, me senté en la orilla de la cama sin tocar la sábana y dije con una sinceridad tonta: Rubén, ¿me dejas acostarme sin sacarte? ¿Solo una vez? El cuarto tardó en responder. El aire parecía en posición anterior, ese tipo de suspensión que viene antes de una decisión. Me acosté de lado, en la orilla, con medio cuerpo afuera, como quien pide espacio sin tomarlo. El edredón subió hasta mi cintura, en un gesto que yo no ejecuté. Sentí un calor que venía del centro de la cama, abriendo sitio a la medida de mi hombro. Y entonces dormí, no el sueño completo que devuelve la vida, sino un préstamo. Me desperté una hora después, y la cama estaba hecha otra vez, como si nada. En la almohada, la marca de mi rostro y, al lado, otra más pequeña y más profunda, que no había sido hecha por ningún peso actual. 2 marcas al mismo tiempo, 2 presencias dentro del mismo rectángulo de tela. Es lo más cerca que estuve de compartir cama con alguien desde que llegué a Madrid. Sé cómo suena. Sé que parece que romanticé mi propia pérdida. Pero el clímax no fue ternura. Fue la noche del domingo, ya casi lunes, cuando el edificio entero parecía recogido y el patio un pozo. El sonido vino primero por la pared, luego por el hierro de la cabecera. Un toque leve, repetido, como uña de niño jugando a toc-toc para ver si respondes. 3 veces. Después, silencio. Imité. Toqué de vuelta 3 veces con el nudillo en el hierro. El metal respondió con el mismo timbre. Entonces, sin intervalo, el toque vino de la almohada, no de fuera, de dentro, como cuando alguien, acomodado, tamborilea sin pensar en la costura. La cama me devolvía como eco el gesto. Era invitación o era aviso. No sé qué palabra sirve cuando 2 cosas iguales significan lo contrario según la hora. Respondí con otra tontería honesta. Di 2 toques y me quedé quieto. El silencio que vino después trajo consigo una imagen que no vi con los ojos. Me vi entrando en casa y encontrando mi cuerpo acostado, respirando tranquilo, con una leve sonrisa que nunca adorna mi cara. Me vi con celos, me vi con odio hacia mi mejor yo. La cama tiene ese poder, mostrarte que la copia de lo que querías ser duerme mejor en las sábanas que pagas. Quise arrancar el edredón y gritar. No lo hice. Cerré la mano en puño, apoyé en ella la frente y lloré callado, como se llora en la iglesia cuando nadie puede ver. Fue ahí que el abismo escaló de vuelta. La marca en la almohada se movió. No es metáfora. El contorno de la cara se hundió medio centímetro más, y debajo de la tela, escuché la microfricción de barba contra algodón. Yo no tengo barba así. El olor de agua de lavanda se encendió entero. Mi piel se erizó de la nuca al tobillo. Una calma que no era mía descendió sobre el cuarto, y en esa calma una certeza fea. Ya no estaba conversando con un espíritu, palabra cómoda que usamos cuando no queremos decir yo. Estaba negociando permanencia con la parte que me sustituye mejor que yo. El horror aquí es seco. El mundo te da una versión tuya que encaja más en los objetos que tú, y el objeto prefiere. Hice lo único que me quedaba, lo más raso y humano. Pedí. Déjame quedarme. Te juro que me voy. La frase salió con toda la cobardía incrustada. La cama, que no habla, me respondió del único modo que conoce. La etiqueta M giró sola, como aquella vez, pero ahora fue más allá. Se deslizó despacito hasta alinearse con la de R, lado a lado. 2 iniciales cosidas torcidas casi rozándose. Entendí lo que aquello pedía de mí. No era expulsión. Era compromiso. Si quieres la orilla, acepta la orilla. Si quieres dormir aquí, acuéstate ocupando menos de lo que crees que es tuyo. Me acosté en el límite del hierro, con el brazo colgando, y dormí un sueño que dolió en las articulaciones. Desperté con el hombro ardiendo, y una paz que no era mía, como la de quien hizo lo que debía. A la mañana siguiente, dejé las llaves sobre la mesa y bajé a hablar con Puri. Quería romper, de verdad. Quería decir que me iba a fin de mes, perder la multa, dejarlo todo. Cuando me vio llegar, no me dejó hablar. Señaló el portal con su mano pequeña. No hace falta. Ya aprendió. Tuve que insistir. Me voy.
Ella inclinó la cabeza como quien escucha música que yo no oigo. Todos decimos eso. Algunos se van, otros aprenden a dormir en el filo. Pregunté en voz baja. ¿Rubén? Asintió sin emoción, como quien reconoce un nombre de bautismo dicho en misa. Dejó el piso en 94. Se fue con la hermana, pero la cama no tiene prisa. Subí de vuelta sin saber si reír o gritar. Hice la maleta con rabia. Abrí y cerré el cajón 4 veces sin motivo. Separé la ropa, envolví las 2 fotos, la del sobre y la del anuncio. Guardé la camisola antigua en la bolsa de tela como quien devuelve un libro a la biblioteca. Y al mirar la cama, tuve el impulso infantil de sentarme por última vez, decir adiós. Me senté. El colchón cedió en el mismo medio centímetro de siempre. Me quedé unos segundos con la mano abierta sobre la sábana, esperando un gesto que confirmara algo. No vino. La casa estaba neutra. Solo una canción antigua, bajísima, parecía salir del muelle. Una radio de otra década buscando estación en el ruido. Sonreí hacia la nada. Cerré la maleta. Aposté a que ese era el clímax que me merecía. La ciudad devolviéndome sin epílogo. En la puerta, sin embargo, giré la llave y sentí algo que nunca había sentido en esos meses. La sensación física de que estaba encerrando a alguien fuera, no dentro. El aire detrás de mí, del lado del pasillo, pareció detenerse un segundo. Tac, tac, tac. 3 golpes en la puerta, esta vez desde afuera, mientras yo aún estaba adentro. Mi mano se heló en el pomo. Pensé, si abro, empiezo de cero. Si no abro, aprendo la regla más vieja. Nadie expulsa a nadie, se turna. Minutos así, estirados. Los golpes no se repitieron. El patio respiró. Di 2 pasos hacia atrás y, sin saber por qué, hice lo que los viejos del edificio siempre hicieron los domingos. Santigué la puerta con la mano y sentí vergüenza y alivio al mismo tiempo. No voy a terminar con certeza. No hay era esto ni era aquello. El abismo me devolvió la mirada y vi una cama que conoce mejor que yo la forma de mi cuerpo. Vi un nombre escrito en letras sin siglo. Vi mi etiqueta girar para alinearse con la de otro. Vi la ciudad entera conspirar por una educación de silencio. Y vi, sin ojos, la copia de mi mejor yo dormir en mi lugar con una competencia que me falta. Ahora la pregunta es una sola y duele. Si la cama prefiere al otro y el otro soy yo sin mí, ¿qué exactamente se va cuando salgo de casa? Te voy a contar cómo termina. Entendiendo que termina aquí no quiere decir acaba, quiere decir solo que cambia de forma. Cuando uno vive demasiado tiempo en un lugar donde el silencio tiene reglas, la cabeza aprende a obedecer sin darse cuenta. Yo ya hablaba bajo en el pasillo. Yo ya me quitaba los zapatos en la puerta. Yo ya sabía anunciar la entrada como quien llama a la puerta de una habitación de hospital. Llegué. Y aún así, desperté un domingo con la certeza de que había pasado el límite. No fue un sueño. Fue un cansancio que empezó en la nuca y bajó, como cuando cargas una caja pesada solo. Me levanté despacio, puse el agua del café y fui a hacer la cama con el cuidado de siempre. Al girar la etiqueta M hacia la pared, noté la otra R, levemente torcida, un punto de hilo escapado como vena. Mi dedo fue hasta allí, instintivo, y empujó el hilo hacia dentro de la tela. La sábana tembló bajo mi mano. No es metáfora, fue una vibración mínima, un reflejo muscular de la tela. Pedí perdón en voz baja, avergonzado de mí y del paño. Pasé la mañana caminando por Madrid sin rumbo, con el celular en el bolsillo y la sensación de que había robado algo ayer y solo hoy el cuerpo lo percibía. Las fachadas de Malasaña eran todas iguales, graffiti, toldo, gente en la fila del brunch. Compré una bolsa de feria en el mercado de Barceló sin necesitar nada, solo para tener que sostener. A las 2 de la tarde decidí, iba a dejar el estudio. No era fuga infantil, era una renuncia adulta. Quería una cama que no tuviera historia. Quería empezar de cero en algún lugar donde la sábana fuera solo tela y no memoria. Volví y me senté frente al ordenador para buscar otra habitación, otra calle, cualquier cosa. El algoritmo me arrojó anuncios idénticos. Estudio interior silencioso, habitación en piso compartido, contrato mínimo 6 meses.
En todos, imaginaba la sábana de los otros. La cabeza se vuelve eso, una máquina de proyectar ausencia. Cerré las pestañas. Abrí de nuevo, cerré otra vez. En el tercer ciclo dejé de tonterías y fui a hablar con Puri. Doña Puri, yo voy a entregar el piso. Ella levantó los ojos sin levantar la cabeza. ¿Cuándo? Fin de mes. Pago la multa. No hace falta multa si trae a alguien, señaló el libro de registros. Hay lista de espera. No quiero hacerle eso a... No encontré palabra. A nadie. Usted no le hace nada a nadie. Limpió la pluma en el delantal. Los pisos hacen. La manera en que dijo los pisos hacen me dio ganas de reír y de llorar. Dije que avisaría. Volví al estudio y comencé el ritual de la despedida. Quitar las fotos de los pocos cuadros, juntar cables, tirar recibos, limpiar cajón. Abrí la maleta grande en el suelo y empecé a apilar ropa. A medida que guardaba, la radio vieja dentro del muelle de la cama, ese hilo de aparato que inventé en la cabeza y que ella decidió adoptar, empezó a buscar una estación invisible. Un zumbido largo, un rasguño de AM. Luego una copla menuda, apenas 2 notas y un ay. Me detuve, miré la cama y pensé en dejar un regalo. Pasé por la droguería y compré un agua de lavanda igual a la del olor. Una de esas botellas con tapa de rosca que venden como recuerdo de infancia. La puse sobre la mesita. Escribí en un papel: gracias por el descanso. La vergüenza es músculo. Ya no dolía tanto. Por la noche decidí que dormiría en el sofá hasta la mudanza. 3 días, máximo 4. Reglas simples. Cama hecha, etiqueta alineada, nota a la vista. Me quedé viendo videos tontos hasta que me ardieron los ojos. A las 3:15, me despertó el ruido de una llave en la cerradura. El mismo sonido de siempre, pero por dentro. Un clic seco que se oye cuando el metal gira demasiado despacio. Solo que mi llave estaba en la mesa. Me incorporé, el corazón en los dientes, y escuché lo que parecía un paso en el pasillo. No podía ser gente. Nada se había movido. Nada se arrastró. Era el paso que vive en la memoria del edificio. Las paredes, en Madrid, saben el sonido de toda una vida abriendo puertas. Me levanté despacio y fui hacia la cama. En la almohada, la marca estaba más honda que de costumbre. No se mide con regla, pero se mide con el ojo de quien se acostumbró a leer tela. Toqué apenas con el dorso de la mano, caliente. El perfume de lavanda inundó la sala, cortado por otra nota que nunca había sentido allí. Una nota metálica, levemente dulce, que yo solo conocía de hospital. Pensé en las monjas, en los claustros, en las escenas que corté. Pensé en el anuncio de 1989, en el nombre Rubén, y me vino una frase sin dueño. Él volvió para una visita de despedida. No es lógico. Es el tipo de razonamiento que uno hace solo cuando acepta la convivencia con lo que la lengua no alcanza. El lunes trajo correo. En el buzón del portal, un sobre pardo para mí, sin remitente. Dentro, una fotocopia de un contrato de 1994. Devolución de llaves. Rubén García. Apartamento 30B. Motivo: cambio con hermana a Vallecas. En el pie, un sello que decía entregado con colchón. La garganta se me cerró como quien contiene náusea. Apoyé la mano en la pared fría y me quedé mirando ese entregado con colchón, hasta que las letras perdieron sentido. Si un cuerpo se despide de una casa, la cama también se despide del cuerpo. Esparcí los papeles en la mesa. Arrimé una foto a la otra, como si las imágenes antiguas pudieran calentarse. La semana corrió en modo inventario. Resolví todo con calma mecánica. Cancelar luz, informar internet, separar basura. El edificio reaccionó a mi fin con cortesía. Sonrisas profesionales en el ascensor. La mujer del carrito diciendo suerte, como quien dice condolencias. El señor del quinto me dio otro pedazo de membrillo. Puri el jueves dejó en mi puerta una llave de más por si se traba el cilindro. Le agradecí. Y esa noche hice algo que me avergüenza y que, al mismo tiempo, es lo más honesto que puedo contarte. Me acosté en la cama, en el centro, sin discusión previa, sin nota, sin anuncio. Fue falta de respeto, lo sé, pero necesitaba un último intento de dormir como si fuera mía. Hundí la cara en la almohada, la mano debajo de ella,
y sentí el papel en el fondo, una tarjeta de sastre igual a la anterior, con las mismas letras fuertes, y detrás, a lápiz, una frase corta: no tardes. Dormí. Un sueño tan profundo que desperté con el brazo entumecido, la lengua gruesa, una baba seca en la comisura de la boca, la marca en la almohada. Como siempre, me miraba con esa calma de quien no necesitó de mí para existir. Me levanté y fui al espejo del baño. Miré mi rostro y no lo reconocí, pero no por los rasgos, por el descanso. Parecía alguien que había hecho las paces con algo. No era cierto. Quien hizo las paces fue la cama conmigo. Eso es casi una humillación. Los últimos 2 días fueron limpios. Yo arreglaba y pedía permiso. Ella aceptaba. A veces dormía en el sofá, a veces arriesgaba la orilla. La radio del muelle tocaba bajo una estación que nunca pude sintonizar. La lavanda se volvió olor de fondo. La vida del patio seguía. Cubierto, olla, ropa tendida. El viernes la furgoneta de la mudanza estacionó. 2 chicos cargaron la maleta, media docena de cajas, el ventilador. Miraron la cama y preguntaron si la llevaban. Dije no. Insistieron. Hay espacio. Repetí no con una prisa que me delató. Ellos se encogieron de hombros. En el contrato de la inmobiliaria, colchón no estaba listado. Podía llevármelo si quería. No quise. Era lo único que no quería llevarme. Lo único que sabía que, si lo llevaba, me llevaría a mí también. Hice la limpieza final con una obsesión que roza lo ridículo. Trapeador en el baño, trapo en el azulejo hidráulico, esponja en la cocina. En el cuarto, pasé la mano por el hierro de la cama como quien acaricia a un perro viejo. Y dije, gracias. Sin performance. Quería que mi voz quedara en el aire como queda el polvo en una casa cerrada. La etiqueta M seguía alineada con la R, tan próximas que podían leerse como iniciales de pareja. Sonreí de mi cursilería. Tomé la mochila, las llaves, cerré la puerta. 3 golpes vinieron de dentro. Tac, tac, tac. Me detuve sin girar. La mano en el pomo sudaba. Hice la señal de la cruz, un gesto que ni siquiera es mío, y bajé las escaleras con la sensación de que había dejado mi mejor parte atrás. Tal vez sí la dejé. Me mudé a una habitación alquilada en Lavapiés. Cama nueva. Colchón todavía envuelto en un plástico que cruje como bolsa de pan. La dueña del piso me mostró las reglas de uso de la cocina, el tendedero comunitario, la nevera etiquetada con apodos. El primer día extendí mis sábanas como quien inaugura un país. Desperté con la certeza de que me había librado. El sol entraba directo por la ventana. La calle tenía otro ruido. Las conversaciones eran en 1000 acentos. Pasé 3 días durmiendo como un ser humano. El cuerpo desaprende el miedo más rápido que la cabeza. Mandaba mensajes a Brasil. Decía que todo iba bien, que estaba girando, que las monjas se habían vuelto otra serie. La 4ª noche me giré en la cama nueva y sentí algo tibio bajo el codo. No fui tonto. No toqué. Giré el rostro y sentí el olor a lavanda. No fuerte como en el estudio. Agua lejana, recuerdo. Me levanté, agua en la cara. Volví, me levanté, agua en la cara. Hasta entender que no era aviso. Era recado. ¿Cómo llevas contigo la manera de acostarse de otro hombre? No tengo una respuesta bonita. Tengo la misma respuesta práctica de siempre. Hábito. Eso es lo que quedó. El hábito de dejar la orilla. El gesto de no dominar. El llegué, dicho antes de abrir la puerta. La cama nueva aprendió rápido. No por ningún espíritu, sino por mi cuerpo, que aprendió con la antigua a ofrecer menos de lo que cree que puede. A veces, cuando despierto de madrugada, hay una segunda marca en la almohada. No es profunda. Es joven, casi. Al lado de ella, mi contorno, a veces mayor, a veces más tímido. Miro y pienso, ¿Rubén? Y me río de lo absurdo de llamar a un muerto como quien llama a un compañero de piso para dividir la luz. Quizá no sea él. Quizá sea solo mi pecho entrenado para lo dócil. Fui a visitar la calle de la Madera 2 semanas después. No por valentía, por añoranza. Me quedé en la acera opuesta, mirando el portal. Doña Puri barría el hall. Levantó la cabeza y me vio con ese reconocimiento automático de quien sabe el nombre de todos, y el silencio de cada uno. Hizo un gesto mínimo con la mano, un ven, perezoso. Entré.
El zaguán olía a piedra fría y a desinfectante bueno. ¿Bien?, preguntó, sin signo de interrogación. Bien, mentí. Me entregó un llavero barato con un santo que no reconocí. Para la cama nueva. Para que aprenda rápido. No quiero que aprenda. Se me escapó sin filtro. No depende de querer. Encogió los hombros. Se aprende con el cuerpo, y el suyo ya sabe. Subí hasta el pasillo de mi antiguo piso. Toqué suavemente en la puerta del tercero B, sin esperar respuesta. Por educación. Un muchacho joven abrió. Argentino por el Che. Vi por un segundo la cama dentro, el hierro, la sábana clara, la almohada. El edredón tenía una ondulación en el centro, mínima. El chico sonrió, pidió disculpas por el desorden y cerró, porque había gente detrás esperando en el pasillo. Bajé con las manos vacías. En el camino, encontré en el mural de avisos del edificio una hoja A4 impresa en una fuente sosa. Por favor, silencio a partir de las 00:08. Respete el descanso. Anotaron con bolígrafo, debajo, una frase que no era chiste. De todos, podría decirte que ahora estoy bien, que la pesadilla se volvió recuerdo y que la vida se reorganizó. Sería mentira y sería, peor, una falta de respeto con quienes duermen. Lo que quedó fueron pequeñas instrucciones que nadie me dio. No dar portazos, girar la etiqueta hacia adentro, no usar toda la cama incluso cuando está vacía. El cuerpo aprendió a compartir con lo invisible, y eso no se desaprende. A veces, cuando estornudo, escucho 3 golpecitos muy leves en la cabecera, como quien pide permiso para seguir durmiendo. A veces despierto con memorias que no son mías. Una música, un olor a jabón de piedra, las ganas de doblar la sábana en una esquina específica para dejar que el pie respire. A veces vuelvo del trabajo y encuentro la cama fría como metal, entera ausente, como si hubiera pasado el día esperando que yo no volviera. Y en esos días, entiendo que hay camas que nos alquilan más de lo que nosotros las alquilamos a ellas. Dije al principio que así es como termina, con cicatrices. No sangran, reorganizan el gesto. Mi cicatriz es una cama que me enseñó a ser menos de lo que soy para caber donde quería. Si piensas que eso es triste, quizás sea porque duermes bien. Si lo crees inevitable, quizá ya lo hayas aprendido sin saber. Y si, en algún momento, vuelves a casa y encuentras la sábana levemente tibia, no hagas preguntas grandes. Ajusta la respiración, deja la etiqueta hacia adentro y, antes de acostarte, avisa. Llegué. Antes de irnos al último relato, si aún sigues aquí, comenta la hora a la que estás escuchando. Me gusta saber quién escucha los relatos hasta el final. Bien, continuemos. Mi nombre es Daniel. Tengo 37 años, y hasta hoy no sé explicar por qué acepté aquella habitación en Lavapiés. Madrid siempre me pareció una ciudad vibrante, llena de gente de todas partes, pero ese trozo específico parecía vivir en un tiempo paralelo, como si hubiera quedado atrapado en algo que no se movía. Acababa de conseguir un contrato temporal para dar clases de literatura brasileña en una universidad. El salario era bajo, y la urgencia de establecerme rápido me hizo cerrar trato con el primer anuncio que no parecía una estafa. La habitación estaba en un edificio antiguo, de esos con fachada desgastada, balcones estrechos de hierro y un olor permanente a humedad en el pasillo. La dueña era una mujer mayor llamada Pilar, que hablaba siempre como si tuviera prisa por librarse del asunto. No hay espejos, ya aviso, dijo en la visita, sin que yo hubiera preguntado nada. El último inquilino se llevó todos. No me pida que ponga, porque no voy a hacerlo. En el momento hasta me pareció gracioso. ¿Quién se preocupa por espejos? Yo necesitaba un techo y un lugar donde trabajar, nada más. Pero después de instalarme, noté lo asfixiante que era esa ausencia. La habitación tenía una cama angosta, una mesa pegada a la pared y una ventana que daba a un callejón donde nunca entraba sol. La pared frente a la cama parecía implorar por un espejo, algo que diera profundidad, que me recordara que todavía tenía un rostro. La primera noche, mientras acomodaba mis libros en la estantería improvisada, sentí la falta de mirarme.
Quería ver mi cara después del viaje cansado, la forma en que la barba crecida me envejecía, pero no había reflejo en ninguna parte. Me lavé la cara en el baño compartido y me encontré con una superficie cubierta de azulejos antiguos, donde claramente había estado un espejo arrancado. La mancha del rejunte dibujaba un rectángulo fantasma. La falta de reflejo empezó como una incomodidad pequeña, pero fue creciendo. Por las mañanas, cuando salía hacia la universidad, me sentía desorientado, como si no tuviera certeza de estar realmente allí. Me buscaba en los vidrios de los coches estacionados, en vitrinas cerradas intentando reconocerme, pero siempre era demasiado rápido, demasiado borroso, como si la ciudad se negara a devolverme entero. Los vecinos no ayudaban, el edificio era silencioso de una forma anormal. Oía pasos en los pasillos, pero nunca veía a nadie, solo a Pilar, que a veces subía para dejar correspondencia en la puerta. Siempre desviaba la mirada de mí, como si le incomodara sostenerla demasiado tiempo. Una noche compré un pequeño espejo de bolsillo en una tienda china de la esquina. Era barato, ligero, de esos que vienen con un peine. Lo llevé a la habitación con la sensación de estar rompiendo una regla no escrita. Me senté en la cama y abrí la tapa. Lo que vi no me pareció mal al instante, pero algo estaba fuera de compás. El reflejo me devolvía una expresión cansada. Sí, pero había un retraso. Mi boca se movía un segundo después. Parpadeé y conté mentalmente. 1, 2, y entonces mi reflejo parpadeó. Cerré el espejo con fuerza, el corazón acelerado. Me convencí de que estaba cansado, que la mente juega trucos. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos detrás de la pared de la cabecera. Un arrastre lento, como si algo se moviera por dentro, presionando el yeso suavemente. A la mañana siguiente, Pilar apareció con una bolsa de correspondencia, y al verme pálido, me preguntó si estaba enfermo. Casi le conté lo del espejo, pero algo en su expresión me hizo callar. Sus ojos se entrecerraron no con preocupación, sino con reconocimiento, como si ya supiera lo que había visto. La habitación parecía más estrecha cada día. Leía mis notas, preparaba clases, pero no me concentraba. El tiempo se distorsionaba allí dentro. Las horas pasaban demasiado rápido o se alargaban como siglos. A veces, al despertar, estaba seguro de que alguien había entrado. Los libros en la mesa estaban en distinto orden, la silla desplazada, y una vez encontré un cuaderno abierto en una página que no recordaba haber escrito. Palabras tachadas en español, garabateadas con mi caligrafía, pero que no recordaba haber puesto allí. Nadie debe mirarse aquí. Leí la frase varias veces, sintiendo un frío en la nuca. No recordaba haberla escrito, pero la letra era mía. Esa noche no resistí. Abrí de nuevo el espejo de bolsillo. El reflejo parecía mirarme con impaciencia, como si esperara que yo dijera algo. No dije nada. Solo cerré la tapa, pero juro que escuché, muy bajo, como un susurro que venía de la propia superficie. «Devuélveme». El sonido se disolvió en el silencio denso de la habitación. Me quedé allí, inmóvil, hasta el amanecer. No sé decir exactamente cuándo empecé a perder la línea entre vigilia y sueño. La habitación en lavapiés parecía engullirme en pequeñas dosis, como si absorbiera cualquier referencia externa que me mantenía entero. Los días en la universidad continuaban. Claro, preparaba clases, leía trabajos de los alumnos, hablaba con colegas, pero había una distancia creciente entre el hombre que ellos veían y el que volvía a esa habitación sin espejos. Era como si fueran dos hombres distintos, y el del cuarto se estuviera deshaciendo. La ausencia de reflejos empezó a corroerme. Al principio aún intentaba compensar mirándome en vitrinas, pantallas apagadas, cualquier superficie que pudiera devolverme una imagen. Pero luego noté que incluso esas fugas se distorsionaban. Una noche, de regreso, pasé frente a una tienda de ropa con fachada de vidrio. Miré rápido y vi mi cuerpo parado, pero el rostro no era el mío. Era más joven, sin barba, con una expresión de vacío absoluto. Yo seguí andando, pero el reflejo quedó inmóvil, observándome. Corrí de allí como un idiota. En la habitación, el espejo de bolsillo se convirtió en una obsesión. Me prometía a mí mismo que no lo abriría más.
pero siempre terminaba cediendo. El retraso entre mis movimientos y los suyos parecía aumentar. 1 segundo se volvió 3. 3 se volvieron 5. Hasta que un día, finalmente, el reflejo no me acompañó. Yo levanté la mano. Él permaneció quieto. Y cuando bajé el brazo, sonrió solo. Comencé a evitar dormir. La habitación, en el silencio de la madrugada, tenía sonidos que no existían de día. Golpes leves en la madera de la puerta, arrastres en la pared, a veces pasos lentos en el pasillo, aunque yo sabía que ningún vecino estaba despierto. Lo peor eran los susurros, siempre en español, siempre muy cerca del oído, pero sin que hubiera nadie. Palabras cortas, repetidas, como si fueran una oración. No lo mires, no lo mires. Me tapaba los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro. Intenté confrontar a Pilar. Toqué a su puerta una mañana, exhausto, y le pregunté por qué no había espejos en todo el edificio. Ella apretó el picaporte con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. «Porque no se debe», respondió, y me cerró la puerta en la cara. Esa noche soñé con el antiguo inquilino. No sé explicar cómo sabía que era él. Estaba sentado en la misma cama en la que yo dormía, delgado, la piel grisácea, las manos temblando. En el sueño no había sonido, solo sus labios moviéndose, formando palabras que no oía. Cuando intenté acercarme, me di cuenta de que la boca no formaba frases, sino que imitaba mis movimientos, como un reflejo retrasado. Desperté empapado en sudor, con las uñas marcando la palma de mi mano. Comencé a escribir en un diario, no por disciplina, sino por miedo a olvidar quién era. Escribía mi nombre una y otra vez, el día de la semana, pequeños detalles de la calle, como si fueran anclas. Pero incluso esas páginas empezaron a cambiar. Una mañana, al abrir el cuaderno, encontré líneas enteras en español, escritas con una caligrafía irregular que no parecía mía. Leí en voz alta: «Si te miras aquí, dejas de ser». Cerré el cuaderno de inmediato. El límite llegó en una madrugada en que decidí encerrarme con el espejo de bolsillo. Encendí solo la lámpara tenue y me senté frente a la mesita. Abrí la tapa despacio. La figura dentro sonrió, pero no era mi sonrisa. Labios finos, tensos, como si fuera un extraño usando mi piel. Lo miré fijamente durante largos minutos, hasta darme cuenta de que la pared detrás de él no era la de mi cuarto. No había mesa, no había libros, solo oscuridad, y algo se movía allí, como una sombra pasando detrás de mi reflejo. Fue en ese momento que escuché, por primera vez sin duda alguna, la voz. No era pensamiento, no era sugestión, era un susurro claro, grave, que parecía salir del propio vidrio. «Ya es tu turno». Lancé el espejo contra la pared. El plástico se partió, el vidrio se rajó, pero en lugar de alivio, todo el cuarto pareció suspirar, como si hubiera contenido el aire hasta ese momento. Apagué la luz y me encogí en la cama. No pude dormir. Pasé la noche entera mirando la oscuridad, sintiendo que, en cualquier instante, mi propio cuerpo podía levantarse solo y atravesar la puerta, dejando atrás solo un reflejo vacío. No logro precisar el día en que dejé de ser yo mismo. Tal vez no fue un día, sino una serie de grietas que se abrieron en el tiempo, hasta que la estructura entera colapsó. Lo cierto es que, cuando me di cuenta, la habitación ya no era un espacio físico. Era una extensión de mi cuerpo en descomposición. Las paredes empezaron a cambiar. No de manera visible, no como en las historias baratas de terror en que surgen grietas frente a los ojos. Era más sutil, y por eso más devastador. Me despertaba y juraba que la mesa estaba más cerca de la cama que la noche anterior. La ventana parecía más pequeña, el techo más bajo. Poco a poco, la habitación se contraía, o yo crecía dentro de ella, aplastándome cada noche. Y los sonidos, los sonidos, ya no eran simples arrastres o golpes, eran ritmos, secuencias de toques que se repetían como un lenguaje cifrado, un tambor distante golpeando en la pared, una cadencia irregular que hacía que mi corazón lo siguiera contra mi voluntad. A veces, el sonido se mezclaba con mi respiración,
y me sorprendía jadeando en el mismo compás, como si ya no hubiera diferencia entre dentro y fuera. Una madrugada, desperté con el ruido de alguien respirando al lado de la cama. No era Pilar, no era un vecino, era algo más cercano, más íntimo. La respiración seguía la mía, pero con un retraso mínimo, como si fuera mi reflejo sonoro. No tuve valor de mirar, permanecí inmóvil, el sudor frío bajando por la nuca, hasta que el silencio regresó, y aún así, tuve la sensación de que seguía allí, sentado en el borde del colchón, esperando a que me durmiera otra vez. Comencé a evitar salir. La calle ya no me ofrecía consuelo. Los reflejos en vitrinas y ventanas empezaron a actuar con independencia. Un día, en el mercado, vi a mi reflejo saludarme con una sonrisa crispada, mientras mi cuerpo real permanecía inmóvil. La bolsa se me cayó de la mano, esparciendo frutas por el suelo. La gente me miró con extrañeza, pero ninguno de ellos vio lo que yo vi. Para ellos yo era solo un extranjero torpe. De vuelta en la habitación encontré el cuaderno abierto sobre la mesa. No recordaba haberlo dejado así. Las páginas estaban llenas de palabras que no reconocí al principio, hasta que entendí que eran mis propias clases transcritas, pero distorsionadas. Poemas de Drummond y de Cecilia Meireles, pero escritos en español y con fragmentos inexistentes. Frases que hablaban de espejos rotos, de cuerpos huecos, de voces que pasan por el vidrio y nunca vuelven. En el pie de una página, con letra casi ilegible, estaba escrito: «No eres el primero, no serás el último». Intenté pedir ayuda. Escribí correos a colegas. Inventé excusas para faltar a la universidad, pero ninguno respondió. Más tarde descubrí que mis mensajes no habían sido enviados. La bandeja de salida estaba vacía, o quizá nunca se habían escrito. El aislamiento se volvió total. Entonces la ventana comenzó a cambiar. El vidrio, antes sucio y opaco, empezó a reflejar algo durante la madrugada. Me despertaba con la sensación de estar siendo observado, y al mirar, veía en el cristal no el callejón oscuro de afuera, sino una sala iluminada por una luz amarilla débil. Dentro de ella, alguien se movía, delgado, encorvado, siempre de espaldas. Parecía escribir en una mesa idéntica a la mía. La tercera noche en que vi la escena, reuní valor y golpeé el vidrio. La figura dejó de escribir. Lentamente, giró el rostro. Y era mi rostro, pero más flaco, con ojeras profundas. La boca torcida en una sonrisa sin alegría. Levantó la mano e imitó mi gesto, pero con retraso, como siempre. Solo que esta vez su mano no tocó el vidrio. Lo atravesó, emergiendo del otro lado, dentro de mi cuarto. Grité y caí hacia atrás. La mano retrocedió y el reflejo desapareció, pero la marca de 5 dedos quedó impresa en el vidrio, por dentro. Desde entonces, la habitación dejó de pertenecerme. Los objetos se movían solos. La silla se arrastraba unos centímetros durante la noche. La lámpara se encendía por cuenta propia. Ciertas páginas del cuaderno eran arrancadas sin que yo me diera cuenta. Empecé a encontrar pedazos doblados en los bolsillos de mi ropa, escritos con frases que no recordaba haber hecho. Él ya sabe tu nombre. Pasé días sin dormir. El rostro en el vidrio me perseguía en cada parpadeo. El cuarto, cada vez más pequeño, parecía un útero invertido. No para proteger, sino para gestar otra versión de mí. El colapso final llegó una madrugada en que desperté con un ruido de vidrio rompiéndose. Me levanté asustado y vi que el espejo de bolsillo, aquel que había arrojado contra la pared, estaba entero de nuevo sobre la mesa, pero no reflejaba la habitación. Reflejaba un pasillo largo, estrecho, lleno de puertas. Al final, una de ellas estaba abierta, y dentro solo había oscuridad. Contra toda lógica, tomé el espejo y me acerqué. La oscuridad dentro de aquella puerta se movió, y entonces escuché: «Ya es hora». La voz no era un susurro, era clara, fuerte, como si estuviera dentro de mi cabeza. La luz de la lámpara falló, la pared tembló, y en el instante siguiente ya no había cama, ni mesa, ni ventana, solo el pasillo del reflejo extendiéndose ante mí, puertas cerradas a izquierda y derecha. No sé si crucé o si él me tragó, solo sé que ya no había diferencia.
Y cuando miré hacia atrás, esperando ver mi cuarto, me vi a mí mismo, sentado en la cama, inmóvil, con el espejo en las manos, observándome con los ojos muertos de un reflejo retrasado. No sé cuánto tiempo estuve atrapado en ese pasillo. No había reloj, ni sol, ni noche, apenas el compás de mi respiración y el crujido ocasional de las puertas cerradas. Cada una parecía palpitar, como si algo vivo presionara del otro lado, intentando atravesar. No me atrevía a tocar los picaportes. El aire olía a hierro y a moho, como la memoria de un sótano olvidado. Lo más perturbador, sin embargo, era la sensación constante de que alguien caminaba detrás de mí, pasos atrasados por un segundo exacto. Siempre un segundo. El reflejo transformado en presencia. Cuando me detenía, el sonido también se detenía. Cuando respiraba hondo, otra respiración me imitaba enseguida. Ya no sabía si era perseguido o duplicado. Hubo un momento en que no resistí más y abrí una de las puertas. Del otro lado no había sala ni habitación, solo un espacio vacío, idéntico a mi cuarto en Lavapiés, pero abandonado, cubierto de polvo, sin cama, sin libros. Entré tambaleando, y el silencio allí era tan absoluto que casi dolía. Caminé hasta donde debía estar la ventana, y encontré solo una pared lisa. En el lugar de la mesa había un espejo enorme, rajado en varios puntos, apoyado contra el suelo. No sé si tuve elección. Miré. El reflejo no era yo, sino una sucesión de versiones. Vi mi rostro envejecido, luego demasiado joven, luego sin ojos, luego sonriendo con una boca que no era mía. Cada imagen duraba menos de un segundo, como páginas hojeadas con violencia. El sonido de los susurros regresó, ahora todos a la vez, una multitud dentro del vidrio repitiendo: «Ya estás aquí, ya estás aquí». Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, pero la voz venía de dentro, vibrando en los huesos. El espejo rajado tembló, y por un instante tuve la impresión de que todas esas versiones de mí intentaban atravesar, presionando los dedos contra el otro lado del vidrio. Huí de aquel espacio y regresé al pasillo, pero ya no era el mismo. Las puertas habían desaparecido. Solo quedaba una al final abierta como una garganta oscura. Caminé hasta ella sin pensar. Dentro estaba de nuevo mi cuarto de lavapiés, pero con un detalle. Ahora los espejos habían vuelto todos. Pequeños, grandes, de cuerpo entero, de bolsillo, colgaban de las paredes reflejando ángulos infinitos. Cada reflejo mostraba algo distinto. En algunos estaba sentado, inmóvil. En otros, acostado, muerto. En otros, sonriendo de forma grotesca. Intenté no mirar, pero era imposible. La multiplicidad de mí se superponía, hasta que finalmente todos los reflejos se giraron al mismo tiempo, mirándome con ojos oscuros, vacíos. Fue entonces cuando lo comprendí. No había cuarto sin espejos. El cuarto era el espejo, y yo ya no era dueño de mi imagen. El choque me hizo perder el sentido. Cuando desperté, estaba acostado en la misma cama en lavapiés, como si nada hubiera pasado. La ventana había vuelto a ser ventana, la mesa con mis libros estaba intacta. Pilar golpeó la puerta y dijo que había correspondencia para mí. Intenté responder, pero la voz no salió. Me levanté, corrí al baño y miré la pared donde antes faltaba el espejo. Ahora había uno, limpio, brillante. Mi reflejo me miró y parpadeó, pero yo no lo hice. Desde entonces evito vidrios, vitrinas, cualquier superficie pulida, pero no sirve. En algún momento del día, en algún reflejo inesperado, veo a esa otra versión, inmóvil, esperando el momento justo para reemplazarme por completo. El contrato con la universidad terminó, pero sigo en Madrid, no por elección. Siempre que intento salir de Lavapiés, siento que las calles se repiten, que regreso al mismo callejón, al mismo edificio. Es como si el barrio fuera un laberinto cerrado solo para mí. Hoy escribo estas líneas como advertencia, pero también como confesión. Si algún día encuentras un cuarto en alquiler en Lavapiés, barato, sin espejos, huye. No intentes llenar la ausencia. No traigas reflejos hacia adentro. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias.
Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla dejaré la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Te veo allí.